Tema 22. Juicio cambiario. Apartado 1. Concepto y naturaleza jurídica. Podemos definir el juicio cambiario como un proceso civil especial y relativamente sumario en el que se ventila una pretensión de condena al pago de una cantidad de dinero exigida por el acreedor con base en la veracidad formal del título cambiario, al que el deudor puede oponerse y formular una demanda por motivos tasados, oposición que se ventila por los trámites del juicio verbal y se resuelve por una sentencia con efectos limitados de cosa juzgada. El juicio cambiario introducido en la ley se configura como el medio jurídico procesal que confiere ejecutoriedad a los documentos cambiarios y presenta un carácter instrumental de lo dispuesto en la ley especial sobre esos instrumentos del tráfico jurídico. La común ubicación de los procesos monitorios y cambiarios dentro de la LEC y la posición del cambiario responde a la decisión del legislador que ve en ellos una similar naturaleza jurídica derivada del mismo fin de protección especial o privilegiada de un derecho de crédito por razón de la clase de documentos en que está extendido. Los dos tienen una parecida estructura que los configura en dos fases distintas, la segunda dependiendo de la oposición del deudor al requerimiento de pago acordado en la primera. En la fase inicial, de carácter procedimental, se efectúa una comprobación judicial inaudita parte de la virtualidad ejecutiva del título presentado, con la consecuencia monitoria de un requerimiento de pago al demandado que, si no es atendido, termina con el auto despachando ejecución forzosa contra sus bienes. La segunda fase, que es la contradictoria, se inicia con la demanda de oposición al pago interpuesta por el deudor demandado y se tramita y se resuelve como un juicio verbal. Sin embargo, estas semejanzas no impiden constatar la existencia de diferencias que responden a un tratamiento preferente del acreedor cambiario por razón de la mayor protección jurídica que el legislador confiere al título cambiario con base en las formalidades que exige a la aceptación de la responsabilidad de pago y a su utilización como instrumento de crédito en el tráfico mercantil. Esta mayor protección se revela en ambas fases, por el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor cambiario requerido de pago, pero también por la limitación de los motivos de oposición y por el acortamiento de los plazos a la mitad, de 20 a 10 días para pagar u oponerse. Esas ventajas se equilibran además con un mayor rigor técnico que en el procedimiento monitorio, pues el cambiario se inicia por una demanda sucinta acompañada del título cambiario y con la acertada tramitación única del trámite de la oposición a través de las normas del juicio verbal, con independencia de la cuantía de la deuda reclamada. Apartado 2. Ámbito: la acción cambiaria. El ámbito del juicio cambiario se define en la exposición de motivos de la LEC como el cauce procesal que merecen los créditos documentados en letras de cambio, cheques y pagarés. Por este cauce discurre el ejercicio de la doctrina mercantilista, que es la acción cambiaria conforme a lo previsto en la LEC y en la LCCH, respecto a los requisitos que los citados documentos han de reunir y a los motivos de la oposición. A tenor del artículo 819 de la LEC, el juicio cambiario solo procederá si con la demanda se presentan alguno de los tres citados documentos, siempre que cumplan los requisitos previstos en la LCCH. Esta ley fija los requisitos formales de la letra de cambio en el artículo 1, del pagaré en el artículo 94 y del cheque en el artículo 106, sin cuyos requisitos o la falta de alguno de ellos se priva al documento de su consideración como letra de cambio, pagaré o cheque. A diferencia del procedimiento monitorio, el artículo 819 de la LEC no menciona los requisitos de la deuda, pero esta omisión no es tal porque están incluidos en el ejercicio de la pretensión cambiaria deducida en este juicio, que se refiere a la condena al deudor cambiario demandado al pago de lo previsto en los artículos 58 y 59, es decir, el principal, intereses y gastos realizados, y a los requisitos de los respectivos títulos, que se refieren a una suma determinada en pesetas o moneda extranjera convertible admitida a cotización oficial, con fecha de vencimiento y a la vista para el cheque.
Respecto al techo o importe máximo de la pretensión, la no mención en el artículo 819 de la LEC significa que no hay límite cuantitativo. Finalmente, la LEC se remite a la LCCH, concretamente a su artículo 67, para determinar las causas o motivos de oposición que el deudor cambiario demandado puede aducir frente al tenedor de la letra que le reclama el pago. Se trata de la procedencia de la pretensión de condena basada en el ejercicio de una acción cambiaria que, de conformidad con el artículo 49 de la LCCH, puede ser directa contra el aceptante o sus avalistas o de regreso contra cualquier otro obligado y que corresponde al poseedor legítimo del título en virtud de una relación con el documento cambiario cuya amplitud viene determinada en la LCCH. Apartado 3. Competencia. El artículo 820 de la LEC atribuye con carácter imperativo la competencia objetiva y territorial para el juicio cambiario al juzgado de primera instancia del domicilio del demandado y expresamente excluye la aplicación de las normas sobre sumisión expresa o tácita. El demandado habrá de ser un deudor cambiario que, según la documentación presentada, esté obligado al pago. En este sentido, el artículo 820 de la LEC prevé que si el tenedor del título demandare a varios deudores en razón del mismo título cambiario, en cuanto todos los firmantes del documento cambiario responden solidariamente frente al tenedor, la competencia territorial corresponde al juez del domicilio de cualquiera de ellos. Finalmente, la competencia funcional no presenta especialidad alguna, por lo que resultan aplicables las normas generales contempladas en los artículos 61 y 62 de la LEC. El tribunal que conozca del juicio cambiario será, por tanto, competente para conocer de todas sus incidencias y, en consecuencia, de la fase de ejecución forzosa que se deriva de la falta de oposición del deudor cambiario al requerimiento de pago y del juicio declarativo verbal en que deviene, como consecuencia de la admisión del escrito de oposición del demandado. Apartado 4. Legitimación. La legitimación activa ha de resultar del documento cambiario de que se trate, por así constar en el mismo, o de la documentación suplementaria prevista en la misma LCCH. A tenor de los artículos 19, 96 y 125, solo el tenedor del respectivo título cambiario es el portador legítimo y, por tanto, la persona activamente legitimada, salvo en los casos de endoso, es decir, de transmisión de la letra, pagaré o cheque, en cuyo caso serán los endosatarios portadores del título endosado los legitimados para reclamar el pago. Es la posesión legítima del documento, acompañado a la demanda, la que confiere la legitimación activa. La legitimación pasiva corresponde al obligado cambiario, esto es, al firmante del documento como librado, aceptante, endosante o avalista, respecto de la letra de cambio y pagaré, o como librado, endosante o avalista respecto al cheque, ya que todos ellos pueden ser demandados como deudores porque responden solidariamente frente al tenedor, de manera que el portador o cualquier firmante del documento que lo haya pagado tendrá derecho a proceder contra todas estas personas, individual o conjuntamente, sin que les sea indispensable observar el orden en que se hubiesen obligado. En el supuesto de que el tenedor del título demandare a varios sujetos cuya obligación surge del artículo 812 de la LEC, dispone que podrán comparecer en juicio mediante una representación común o independiente. Apartado 5. Demanda. El juicio cambiario comenzará mediante demanda sucinta a la que se acompañará el título cambiario. La fórmula demanda sucinta es la misma que la utilizada para el juicio verbal, en que no se actúe con abogado y procurador, en cuyo supuesto se admite la posibilidad de que el demandante pueda formular este tipo de demanda. La demanda inicial debe reunir al menos los requisitos del citado artículo 437 de la LEC y consignarse en ella los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o los domicilios en que puedan ser citados, y se fijará con claridad y precisión lo que se pida, concretando los hechos fundamentales en que se basa la petición.
En todo caso, la demanda inicial ha de exponer numerados y separados los hechos y fundamentos de derecho, teniendo en cuenta la antes indicada diversidad de situaciones en la legitimación activa y pasiva que permite el proceso cambiario, determinando la posición cambiaria del poseedor legítimo y la condición del deudor del demandado. La pretensión de condena ejercitada, que es lo que se pide, se infiere del artículo 821 de la LEC al referirse al embargo por la cantidad que figure en el título ejecutivo más otra para intereses de demora, gastos y costas. Al petitum se refieren los artículos 66 en relación con los artículos 58 y 59, 96 y 148 de la LCCH, que fijan las cantidades que pueden reclamarse y los conceptos en que se hace la reclamación. El importe de la deuda documentada son los réditos y gastos de protesto y comunicaciones. La claridad de lo que se pide y de la causa de pedir es particularmente necesaria en el momento de la admisión de la demanda y de la adopción de las medidas que lleva consigo, que es decidida por el tribunal sin oír al demandado. A la demanda ha de acompañarse el título cambiario, que ha de comprender la documentación afecta a la letra pagaré o cheque, como el acta de protesto, comunicaciones, declaraciones escritas, poderes, convertibilidad de la moneda extranjera, etc. No existe previsión legal alguna acerca de la obligada postulación por medio de abogado y procurador, pero tampoco se excluye, como expresamente prevé la LEC, respecto a la petición inicial del proceso monitorio. Precisamente por esta no exclusión, la demanda inicial del juicio cambiario debe seguir la regla general y exigirse la intervención de ambos profesionales en todas las actuaciones de parte en este proceso cuando la cuantía de la pretensión exceda de los 2.000 euros. Apartado 6. Admisión de la demanda. A la presentación de la demanda sigue la fase de admisión por el tribunal, que tiene como finalidad esencial la verificación de si el documento cambiario reúne los requisitos legales que condicionen su fuerza ejecutiva, de la que se derivan las consecuencias ejecutorias del incumplimiento del requerimiento de pago y finalmente la resolución judicial de ejecución forzosa de los bienes del deudor por ella condenado, a menos que pague o se oponga. En la ordenación del juicio cambiario de la LEC, esta fase no se contempla como de admisión de la demanda, sino exclusivamente como de análisis de la corrección formal del título cambiario, acompañado a efectos de la adopción de medidas de requerimiento y embargo preventivo. Sin embargo, el trámite de admisión de la demanda no puede limitarse a la verificación de la letra de cambio, pagaré o cheque presentado con la demanda, ya que lo es de la demanda y por tanto tendrá también que comprobarse con carácter previo si se cumplen los presupuestos de ésta, empezando por el de su propia jurisdicción y competencia. Si se declara incompetente, ha de abstenerse el tribunal y así lo acordará por el auto. Del mismo modo podrá reclamar del demandante que subsane los defectos de forma subsanables que advirtiere. El análisis de la corrección formal del título cambiario que el artículo 821 de la LEC impone al tribunal en este trámite comprende el examen y comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la LCCH. Los artículos 1, 94 y 106 de aquella ley determinan los requisitos que la letra de cambio, el pagaré y el cheque respectivamente deberán contener, bajo la previsión de que el título que carezca de alguno de los requisitos prescritos no se considerará como tal, con las excepciones interpretativas que al efecto establecen. La comprobación de los requisitos del título presentado que el tribunal realiza de oficio ha de comprender la aptitud formal del actor para la pretensión de condena de pago ejercitada e incluso la del demandado, en tanto que los sujetos de la relación cambiaria. Habrá de comprobar el juzgador, por tanto, la legitimidad de la tenencia del documento acompañado a la demanda y de la obligación de soportar la pretensión de condena que se ejercita.
pero siempre atendiendo al título aportado y no a los hechos que motivaron su nombramiento, insistiendo que a los efectos de la ley especial los créditos documentados tienen naturaleza abstracta, debiendo ser en el cauce de la oposición donde deben resolverse las cuestiones que se susciten en el ámbito de las relaciones entre las partes. La inadmisión de la demanda o su admisión sin alguna de las medidas del artículo 821 de la LEC ha de hacerse por auto, contra el cual podrá interponer el demandante los recursos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 552. Estos recursos son, a elección del acreedor demandante, el de reposición previo al de apelación o directamente el de apelación. Apartado 7. Pronunciamientos. Si el tribunal, tras analizar la corrección formal del título cambiario, lo encuentra conforme, adoptará sin más trámites las siguientes medidas. 1. Requerir al deudor para que pague en el plazo de 10 días y 2. Ordenar el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor por la cantidad que figure en el título ejecutivo, más otra para intereses de demora, gastos y costas por si no se atendiera el requerimiento de pago. Subapartado 1. Especial consideración al requerimiento de pago. La especial trascendencia del requerimiento de pago como medida acordada por el tribunal exige unas formalidades que aseguren la comunicación del acuerdo del tribunal al designado como destinatario de la demanda y de la conminación al pago de la deuda pretendida para que pueda ejercer su derecho constitucional a defenderse en el juicio. La tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos impone al juzgador una especial diligencia en la realización de este acto para que no pueda producirse indefensión del demandado. La LEC, sin embargo, a diferencia del requerimiento de pago en el monitorio, no menciona la forma en que habrá de realizarse, por lo que son de aplicación las normas generales de actos de comunicación judicial y subsidiariamente, por analogía, las especiales del requerimiento de pago en la ejecución dineraria. El requerimiento deberá hacerse en el domicilio del demandado y en todo caso debe hacerse constar el domicilio del deudor cambiario demandado según figure en la documentación cambiaria acompañada a la demanda, pero siendo decisivo el lugar en que pudiera ser hallado y supletoriamente en la forma prevista en el artículo 161 de la LEC, no siendo admisible el requerimiento por medio de edictos. En cuanto al contenido, el requerimiento de pago es un acto procesal que, por coincidir con la notificación de la orden de embargo y con el traslado de la demanda ejecutiva para que pueda oponerse a ella, debe comprender 1. El requerimiento formal de pago de la deuda cambiaria más los intereses y las costas de la interposición de la demanda que deberá efectuar dentro de los 10 días siguientes. 2. La notificación de la orden de embargo inmediato de sus bienes para cubrir la cantidad reclamada con el doble apercibimiento de que si no paga o si no se interpone la demanda de oposición en los 10 días siguientes, se despachará ejecución contra los bienes embargados. 3. La información del derecho del deudor que no se considere obligado al pago de la deuda, de que sólo podrá alzar el embargo acordado dentro de los 5 días siguientes. Y 4. El traslado de la demanda ejecutiva para que pueda oponerse a ella en el plazo de 10 días, con la indicación de que si no lo hace, se despachará ejecución por la suma del requerimiento y las costas. Al efectuarse este requerimiento y comunicaciones, se le hará entrega de la copia del auto de admisión de la demanda y de los documentos que la acompañan. El requerimiento deviene en la actuación clave para que el deudor conozca de la demanda y pueda hacer uso de las opciones que le conceden los artículos 822, 823 y 824 de la LEC, que son pagar, no pagar y oponerse al embargo y oponerse a la demanda. De las tres, solo la primera posibilidad evitará el embargo preventivo. La segunda puede evitarlo, circunstancia que no sucederá en la tercera. Subapartado 2. Embargo preventivo. La orden de embargo preventivo inmediato que se acuerda como medida con la admisión de la demanda ejecutiva tiene naturaleza admonitoria que en caso de impago inmediato se efectúa en embargo de bienes bastantes del deudor para cubrir la principal, intereses y costas.
El embargo efectuado como consecuencia del impago encaja en la medida cautelar por su finalidad de asegurar la ejecución de sentencias de condena a la entrega de cantidades de dinero. Como tal medida cautelar, exige que se hayan cumplido los presupuestos de la existencia de una apariencia de buen derecho y de un periculum in mora del proceso cambiario derivado de la conducta del deudor que rehúsa el pago de la obligación contraída con el riesgo de una insolvencia o distracción de bienes que puede hacer ineficaz la ejecución. La práctica del embargo preventivo acordado en el auto de admisión de la demanda se realiza de inmediato al hacer el requerimiento, salvo cuando el deudor pagare en el acto, en cuyo caso se dará por terminada la ejecución. La práctica se rige por las normas del embargo de bienes en la ejecución dineraria de los artículos 584 y siguientes de la LEC, de acuerdo con lo prevenido para las medidas cautelares, y se extiende a los bienes del deudor bastantes para cubrir la cantidad fijada en la orden de embargo. La duración del embargo preventivo dependerá de la contingencia del incidente de alzamiento que el mismo artículo 823 de la LEC establece y finalmente del resultado del juicio declarativo que en su caso se inicie con la formulación de la demanda de oposición. Apartado 8. Alzamiento del embargo. El alzamiento del embargo preventivo de los bienes del deudor por la cantidad objeto de requerimiento puede lograrse si el deudor, dentro de los 5 primeros días siguientes al del requerimiento, se persona por sí o por representante en los autos y negare categóricamente la autenticidad de su firma o alegare falta absoluta de representación, en cuyo caso el tribunal podrá alzar los embargos que se hubieren acordado, exigiendo, si lo considera conveniente, la caución o garantía adecuada. Sin embargo, se excluye del alzamiento los 3 casos siguientes. 1. Cuando haya intervenido un fedatario público en el libramiento, la aceptación, el aval o el endoso. 2. Si el deudor cambiario en el protesto o en el requerimiento notarial de pago no hubiere negado categóricamente la autenticidad de su firma o la falta absoluta de representación. Y 3. Cuando el obligado cambiario hubiera reconocido su firma judicialmente o en documento público. Estas excepciones vienen a destruir por la fehaciencia del fedatario público o por la intervención del juez las causas del alzamiento. Respecto al desarrollo procedimental de la oposición al embargo, debe hacerse mediante un escrito solicitando la comparecencia inmediata por la perentoriedad del plazo, al que debe acompañarse la documentación adecuada. El tribunal debe acordar la inmediata comparecencia para recibir las manifestaciones del demandado y resolver también en el acto, a la vista de las circunstancias del caso y de la documentación aportada, y sin audiencia del demandante. El juzgador puede también, si decide alzar el embargo y lo considera conveniente, exigir la caución adecuada, esto es, la caución sustitutoria del embargo cautelar resuelta de manera expedita. Apartado 9. Posibles conductas del demandado ante el requerimiento de pago. Subapartado 1. Pago. El demandado requerido puede, en primer lugar, pagar la cantidad fijada en el requerimiento sin que pueda hacerse en el requerimiento objeciones sobre ninguno de los conceptos de la suma reclamada. El efecto procesal del pago dentro del plazo de 10 días es la terminación del proceso por carencia sobrevenida del objeto. En cuanto al tiempo de hacer el pago, puede producirse en cualquier momento dentro de los 10 días siguientes al requerimiento, aunque solamente el efectuado en el acto evitará la práctica del embargo acordado. Efectuado el embargo, el deudor puede pagar en el plazo fijado y, una vez atendido dicho requerimiento, el letrado de la Administración de Justicia archivará el proceso por ese motivo con el pronunciamiento del levantamiento del embargo inmediato efectuado y con imposición al requerido de las costas causadas. Finalmente, el modo de pago es mediante una suma de dinero que el deudor requerido ha de realizar ante el tribunal, el cual lo pondrá a su vez a disposición del actor, entregando al demandado el justificante del pago realizado.
Cuestión distinta es la posibilidad del demandado requerido de hacer la consignación de la cantidad reclamada a efectos de evitar el embargo y sin perjuicio de la oposición que formule a la deuda cambiaria, así como de la impugnación que haga de las costas reclamadas. Subapartado 2. No pagar ni formular oposición. Cuando el deudor no interpusiera demanda de oposición en el plazo establecido, el tribunal despachará ejecución por las cantidades reclamadas y tras ello el letrado de la Administración de Justicia trabará embargo si no se hubiera podido practicar o conforme a lo previsto en el artículo 823 hubiese sido alzado. En el juicio cambiario, el despacho de la ejecución está supeditado tanto al resultado positivo del requerimiento de pago como a que no se formule oposición a la demanda en el plazo fijado. Sin embargo, todavía después de formulada la demanda de oposición, puede también acordarse el auto despachando ejecución en el caso de que el demandante de oposición no compareciere en el acto de la vista y el tribunal le tenga por desistido. El despacho de ejecución lo será por las cantidades que se han reclamado, que es la principal, intereses, gastos y costas, debiendo de respetar el contenido del artículo 553 de la LEC. Además, impone el embargo ejecutivo en el doble supuesto de que no se hubiese producido practicar el embargo preventivo o de que hubiese sido alzado. El artículo 825 de la LEC prevé que la ejecución despachada en este caso se sustanciará conforme a lo previsto en esta ley para la de sentencias y resoluciones judiciales y arbitrales, por lo que son aplicables las normas del libro 3 sobre la ejecución forzosa de títulos ejecutivos judiciales. Al haber sido despachada la ejecución, el embargo preventivo ya trabado será automáticamente convertido en ejecutivo. La resolución judicial que acuerda despachar la ejecución ha de revestir la forma de auto, atendido su contenido y efectos, al igual que sucede en el procedimiento monitorio. Este auto es firme como consecuencia de la remisión realizada a la fase de ejecución forzosa. Finalmente, el artículo 825 de la LEC nada dice sobre los efectos de cosa juzgada del auto despachado la ejecución. No obstante, el silencio legal, el auto despachando la ejecución, es una resolución judicial definitiva que debe producir efectos de cosa juzgada, en los mismos términos que la sentencia sobre oposición, es decir, respecto de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondiente. Subapartado 3. Oposición. Si el deudor no atiende al requerimiento de pago, la resta como última posibilidad procesal oponerse a la demanda. De conformidad con el artículo 824 de la LEC, el demandado, en lugar de contestar a la demanda, ha de interponer demanda de oposición al juicio cambiario, pues la oposición se hará en forma de demanda, lo que no impide ni que el objeto del juicio siga siendo la pretensión de condena al pago de la suma reclamada deducida por el acreedor actor, ni que las causas o motivos de oposición del demandante de oposición resulten ser otras que las excepciones que puede oponer el deudor cambiario, ni que la carga de la prueba se limite a los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la obligación de pagar, ni que por esta causa la incomparecencia en el juicio del acreedor equivalga al desistimiento de la demanda de oposición, sino a que continúe el proceso sin oírle. En la ordenación legal, la oposición se hace en forma de demanda y, a diferencia de la demanda interpuesta por el acreedor cambiario, la del deudor no tiene por qué ser sucinta, debiendo reunir los requisitos del artículo 399 de la LEC, si bien ha de limitarse a oponer todas las causas o motivos de oposición previstos en el artículo 67 de la LCCH, de manera numerada y ordenada. El petitum de la demanda será la estimación de su oposición, es decir, de su pretensión desestimatoria de la pretensión de condena del acreedor, con el levantamiento del embargo preventivo acordado y condena al acreedor al pago de las costas producidas en el juicio cambiario.
Según el artículo 824 de la LEC, la oposición del demandado ha de fundarse en motivos tasados con remisión al citado artículo 67 de la LCCH, según el cual el deudor cambiario puede oponer solo las excepciones que determina, pero estas se derivan tanto de las relaciones personales existentes con el tenedor reclamante como de las excepciones derivadas del instrumento prestado para reclamar la deuda. Además, la doctrina es unánime al admitir al demandante de oposición la posibilidad de alegar con carácter previo las excepciones de naturaleza procesal que se deriven de la demanda cambiaria contra él interpuesta, sin perjuicio de que su comprobación corresponde al tribunal. Así, el artículo 67 de la LCCH prescribe que el deudor cambiario puede oponer al tenedor de la letra que le reclama el pago las excepciones basadas en sus relaciones personales con él, así como las que tenga frente a los tenedores anteriores, si al adquirir la letra de cambio o el pagaré o el cheque procedió a sabiendas en perjuicio del deudor. La oposición contra el tenedor de la letra, pagaré o cheque podrá basarse en la relación causal y, por tanto, al incumplimiento de las obligaciones contraídas por el tenedor en el contrato origen de la letra. Pero además, conforme al párrafo segundo del mismo artículo 67 de la LCCH, podrá oponer las excepciones siguientes derivadas del mismo título valor. 1. La existencia o falta de validez de la propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de la firma. 2. La falta de legitimación activa del tenedor o de las formalidades necesarias de la letra de cambio conforme a lo dispuesto en esta ley, ya que el respectivo título cambiario que carezca de los requisitos legales no se considera como tal. Y 3. La extinción del crédito cambiario cuyo cumplimiento se exige al demandado, es decir, el pago, prescripción o la pérdida de las acciones cambiarias contra los endosantes, librador y demás personas obligadas, salvo el aceptante y su avalista. Apartado 10. Sustanciación de la oposición. Presentado por el deudor escrito de oposición, el letrado de Administración de Justicia dará traslado de él al acreedor para que lo impugne por escrito en el plazo de 10 días. Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de ésta, podrán solicitar la celebración de la vista siguiendo los trámites previstos en los artículos 438 y siguientes de la LEC para el juicio verbal. Si no se solicitara la vista o si el tribunal no considerase procedente su celebración, se resolverá sin más trámites la oposición. Cuando se acuerde la celebración de la vista, si no compareciere el deudor, el tribunal le tendrá por desistido de la oposición y dictará frente a él auto despachando ejecución. Si no compareciere el acreedor, el tribunal resolverá sin oírle sobre la oposición. Y terminamos el tema con el apartado 11, que es la resolución y su eficacia. Celebrada o no la vista, el tribunal dictará sentencia en el plazo de los 10 días siguientes, resolviendo sobre la oposición, resolución judicial que podrá tener el siguiente contenido y alcance. 1. Si la sentencia estima la oposición y no es recurrida, habrá de alzarse el embargo preventivo y el proceso finaliza. 2. Si la sentencia estima la oposición y contra ella se interpone recurso de apelación, se levantará el embargo preventivo salvo que el recurrente solicite su mantenimiento, lo que el tribunal podrá acordar oída la parte contraria, atendidas las circunstancias del caso. 3. Si la sentencia desestima la oposición y es recurrida, cabe la ejecución provisional conforme a las reglas generales. Y 4. Aun cuando el artículo 827 de la LEC guarda silencio al respecto, si la sentencia desestima la oposición y no es recurrida, o en cualquier caso la sentencia que al final desestime la oposición de modo firme debe ser título ejecutivo, a partir del cual el acreedor podrá pedir la ejecución forzosa. Finalmente, a tenor del artículo 827 de la LEC, la sentencia firme dictada en juicio cambiario producirá efectos de cosa juzgada respecto de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondiente.
Dicho precepto requiere ser matizado por cuanto si el deudor en la demanda de oposición puede alegar todas las excepciones basadas en sus relaciones personales con el tenedor de la letra, la cosa juzgada se extenderá al conjunto de la relación jurídica existente entre las partes del proceso sin que pueda existir otro proceso posterior entre las mismas partes.